Vamos a continuar con el tema de dinámica circular. Vamos a revisar algunos ejemplos demostrativos sobre el capítulo. Como problema 1 tenemos lo siguiente. En un disco que gira a la frecuencia constante de 38 revoluciones por minuto, un pequeño cuerpo colocado sobre él permanece en reposo respecto al disco si su distancia al eje de rotación es inferior a 60 centímetros, pero si la distancia es mayor que esta, el cuerpo comienza a resbalar. Calcule el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a resolver el presente problema? Vamos a realizar un gráfico que me demuestre cómo es que está funcionando el sistema que me está describiendo. Tenemos un disco giratorio y sobre él tenemos un cuerpo, que en este caso está representado por una esfera, el cual está reposando sobre dicho disco y el disco está girando con una velocidad angular. Esta esfera está situada a una distancia determinada de su radio y el disco también podemos decir que tiene una fricción, produce una fuerza de fricción para la esfera. Sobre esta esfera está actuando su peso, obviamente, el cual impide que la esfera pueda desprenderse del cuerpo. Entonces vamos a plantear la solución utilizando la sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas centrípetas. En este caso, la única fuerza que está actuando en este sentido sería la fuerza de fricción, que está apuntando hacia el centro, evitando que la esfera salga disparada, ¿no?, del disco giratorio. Entonces esa fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta, recordemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso sería el radio, la distancia que se encuentra el cuerpo respecto del centro del disco o el centro de giro. También recordemos que la fuerza de fricción es igual a la constante de fricción, mu, por la normal, que es la reacción que ejerce el disco en oposición al peso de la esfera, y eso es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora en el eje Y, en el eje vertical, está actuando la normal y el peso, contrario a la normal. Y obviamente el cuerpo no se está desplazando en el eje vertical, por tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si nosotros despejamos el valor de la normal, va a ser igual al peso, y el peso recordemos que es igual a la masa por la gravedad. Si nosotros reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, es decir, el valor de la normal, vamos a tener que la constante mu por la masa por la gravedad es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Podemos simplificar aquí el valor de la masa. Vamos a tener coeficiente de fricción por la gravedad igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. De esta ecuación podemos despejar el valor que nos interesa, en este caso es el coeficiente de fricción. Mu es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio sobre la gravedad. Y nosotros vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, por tanto revoluciones por minuto no me sirve. Tengo que hacer el factor de conversión. Recuerdo que un minuto es equivalente a 60 segundos y que 2 pi radianes es equivalente a una revolución. Por tanto ya estaría en revoluciones por segundo. Lo elevo al cuadrado porque es la velocidad angular. Lo multiplico por el radio en metros y lo divido entre la gravedad. Eso me da un valor de 0.97, lo que es igual al coeficiente de fricción. Para el problema 2 tenemos lo siguiente. Un aeroplano da una vuelta en una pista horizontal sin deslizamiento lateral a 80 km por hora. ¿Qué inclinación tendrá el avión si el radio de curvatura es de 3.2 km? Si el piloto pesa 75 newtons, ¿qué fuerza ejerce sobre su asiento? Entonces vamos a proceder a resolver el problema. En primer lugar, trazando un gráfico. Como podemos ver, es un avión que está girando sobre una pista circular a una determinada velocidad. Tenemos el radio de giro. Podemos ver aquí, para el detalle del asiento del conductor, podemos ver que el avión al estar girando sobre la pista horizontal va a tener una ligera inclinación hacia el centro. Vamos a poder observar que se están aplicando
dos fuerzas, ¿no? Una que es la reacción normal a la pista y otra que es el peso del avión, ¿no? Bueno, el peso para el análisis del piloto sería el peso del piloto. Para la solución, igualmente vamos a plantear dos motores de fuerzas. Su motor de fuerza centrípeta igual a normal por el seno de alfa, como podemos ver aquí en el arreglo, en el diagrama del cuerpo libre. Normal por el seno de alfa igual a masa por aceleración centrípeta. Recordamos también que al igual que la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, con la velocidad tangencial es ligeramente distinto, ¿no? Es velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Para la sumatoria de fuerzas en Y podemos ver que está actuando la normal por el coseno del ángulo menos el peso. Entonces no hay un desplazamiento vertical, es igual a 0. Podemos decir que la normal por el coseno de alfa es igual a masa por la gravedad. Si dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2, vamos a tener que seno sobre coseno es igual a tangente, los valores de la normal se van. Vamos a tener que la masa por la velocidad angular al cuadrado sobre el radio es igual a, se divide entre masa por gravedad. Vamos a tener tangente de alfa igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre gravedad por el radio. Si despejamos el valor de alfa, que es el que nos interesa, vamos a tener que es igual al arco tangente de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Eso va a ser igual al valor del arco tangente de, en este caso, la velocidad de 80 km por hora. Nuevamente tenemos que realizar el factor de conversión. Una hora equivale a 3600 segundos, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Si esto yo lo elevo al cuadrado, voy a tener la velocidad al cuadrado en metros por segundo, sobre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el radio de giro, que es 3200 metros. Si yo aplico esta operación, voy a tener un resultado igual a 0.902 grados. Ese es el valor del ángulo alfa, es decir, la inclinación que va a tener el avión para ese radio de curvatura y para esa velocidad. Inciso B, o para la pregunta 2 que me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que ejerce el piloto sobre su asiento? Yo voy a partir de la ecuación número 2, en la que puedo despejar el valor de la normal. La normal va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el coseno de alfa. En este caso la masa por la gravedad, que es el peso del piloto, va a ser igual a 75 newtons. Y ya tengo el valor de alfa, coseno de 0.9. Esto me da un resultado de 75.009 newtons. Y si lo redondeo a dos decimales, voy a tener 75.01 newtons. Podemos ver que la variación de la masa, la variación de la normal es aproximadamente igual al peso, debido a que el valor del ángulo era bastante pequeño. Para un problema 3 me dice encontrar el ángulo de inclinación para la curva de una autopista de 90 metros de radio diseñada para automóviles que viajan a 160 km por hora si el coeficiente de fricción entre las llantas y la carretera es 0.6. Entonces voy a tener un gráfico como este, una sección transversal de la pista. Voy a tener el vehículo que está circulando sobre esta pista de una forma, en una proporción tal vez exagerada para denotar la inclinación dada por el peralte, ¿no? Entonces voy a tener las fuerzas que son la normal, el peso del vehículo, la fricción de la pista que está evitando que está haciendo que el vehículo permanezca, ¿no? En su eje. Vamos a tener el ángulo de inclinación. Entonces para la solución vamos a tener sumatoria de fuerzas centrípetas, es decir, las fuerzas que van a hacer que el cuerpo tienda a desplazarse dentro de la curva. Vamos a tener la normal por el seno de alfa, es este valor por el seno de alfa, más la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. Es decir, estamos trabajando en un eje horizontal, no en este eje inclinado, en un eje horizontal. Tenemos la suma de estas fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la normal por el seno de alfa más
el coeficiente de rozamiento por la normal por el coseno de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. De esta ecuación podemos asociar el valor de la normal multiplicado por seno de alfa más coeficiente de rozamiento por el coseno de alfa. Es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, en el eje vertical, vamos a tener normal coseno de alfa menos fuerza de rozamiento por seno de alfa menos el peso igual a 0. La normal por el coseno de alfa menos el coeficiente de rozamiento por la normal por el seno de alfa es igual a la masa por la gravedad. Es decir, estamos llevando este término al otro miembro. Podemos igual factorizar el valor de la normal por coseno de alfa menos coeficiente de rozamiento por el seno de alfa es igual a la masa por la gravedad, y tenemos una segunda ecuación. Podemos dividir las ecuaciones 1 y 2 para que desaparezca el valor de la normal. Vamos a tener seno de alfa más coeficiente de rozamiento por el coseno de alfa sobre coseno de alfa menos coeficiente de rozamiento por el seno de alfa. Eso es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Si dividimos este miembro entre coseno de alfa, vamos a tener seno sobre coseno igual a tangente. Vamos a tener que coseno sobre coseno es igual a 1, solo nos va a quedar el coeficiente de rozamiento. Para este otro término, coseno entre coseno es igual a 1 y seno entre coseno es igual a tangente. Vamos a tener 1 menos coeficiente de rozamiento por tangente de alfa. Todo eso es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. De aquí podemos tratar de despejar la variable que nos interesa, que en este caso es el ángulo de inclinación, es decir, alfa. Vamos a pasar a multiplicar este denominador al otro término. Vamos a tener tangente de alfa más coeficiente de rozamiento igual a velocidad al cuadrado sobre gravedad por el radio menos coeficiente de rozamiento por la velocidad al cuadrado sobre gravedad por el radio por tangente de alfa. Como podemos observar, aquí se despeja el valor de tangente de alfa de la siguiente forma. Vamos a tener tangente de alfa más coeficiente de rozamiento por velocidad al cuadrado sobre gravedad por el radio por tangente de alfa. Los términos con tangente de alfa están en un solo miembro y los términos que no contienen la tangente de alfa están en el otro miembro para que podamos despejar el valor de la tangente. Aquí podemos ver que hemos agrupado todo en función de tangente de alfa por 1 más coeficiente de rozamiento por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Y si pasamos este término a dividir al otro miembro, vamos a tener que la tangente de alfa es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio menos el coeficiente de rozamiento sobre 1 más el coeficiente de rozamiento por velocidad al cuadrado sobre gravedad por el radio. Despejando el valor de alfa, vamos a tener que es igual al arco tangente de la expresión que teníamos aquí, pero con los datos ya reemplazados. Vamos a tener que velocidad al cuadrado es 160 km por hora aplicándole el factor de conversión a metros por segundo elevado al cuadrado sobre 9.8 por 90 menos 0.6, que es el valor del coeficiente de rozamiento, y en el denominador vamos a tener algo similar, 1 más 0.6 por la velocidad al cuadrado sobre 9.8 por 90. Eso es igual a 34.975 grados. Y si lo redondeamos nos va a dar el valor de alfa igual a 35 grados. Problema 4. Me dice, una esfera de 4 libras gira en un círculo horizontal como se indica en la figura. Sabiendo que la longitud es igual a 3 pies y que la máxima tensión permitida en la cuerda es de 10 libras fuerza, determínese, inciso A, la velocidad máxima permitida, inciso B, el valor correspondiente del ángulo alfa. Entonces, como podemos ver en el gráfico, es básicamente una esfera que está unida a un cable, ¿no? A una cuerda. Y esta esfera está girando en torno a un eje con una determinada velocidad, ¿no? Entonces el programa me pide hallar la velocidad máxima permitida, es decir, la velocidad tangencial, porque en este caso no me está mencionando nada respecto a una velocidad angular, y el valor correspondiente a este ángulo alfa para que la esfera en cuestión gire con esas condiciones. Para la solución vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener sumatoria de fuerzas centrípetas. Como podemos ver aquí en el gráfico, la única fuerza que está actuando de forma en el eje circular es la tensión, ¿no? Pero la tensión multiplicada por el seno de alfa. Tensión por seno de alfa es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
Y recordemos que eso es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. En este caso el radio, que es la distancia desde la esfera hasta el eje, va a ser igual a esta longitud. Y esta longitud básicamente es la proyección de esta longitud sobre este plano. Es decir, longitud L de la cuerda por el seno de alfa, que es el seno de alfa porque es el opuesto al ángulo. Entonces, básicamente tendríamos la ecuación siguiente: tensión por la longitud de la cuerda por el seno cuadrado de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Para la sumatoria de fuerzas en el eje vertical vamos a tener tensión coseno de alfa, es decir, la tensión en el eje vertical, menos el peso, es igual a cero. ¿Por qué? Porque la partícula o la esfera no se está desplazando en el eje vertical, solo se está desplazando alrededor de este eje en un mismo plano. De aquí podemos despejar el valor de la tensión por el coseno de alfa y eso es igual al peso. Tenemos una segunda ecuación. De la segunda ecuación podemos hacer lo siguiente: podemos despejar el valor de alfa. Alfa es igual al arco coseno del peso sobre la tensión, es decir, arco coseno de el peso, que era 4 libras fuerza, sobre la tensión máxima permitida en la cuerda, que es 10 libras fuerza. Vamos a tener arco coseno de 4 sobre 10, eso es igual a 66.422. Es decir, que mi ángulo alfa es igual a 66.4 grados. Para la masa, vamos a necesitar la masa para poder hallar la velocidad. La masa es igual al peso sobre la gravedad. En este caso el peso, que está en unidades del sistema inglés, libras fuerza. Vamos a tratar de usar esa fuerza para hallar la masa en unidades del sistema inglés. En este caso yo conozco la gravedad, la aceleración de la gravedad en el sistema internacional, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero yo quiero la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Por tanto voy a aplicar el factor de conversión. Lo único que tengo que hacer es convertir metros a pies, es decir, pies por segundo al cuadrado. Aplico estas operaciones y voy a tener 0.124 libras fuerza segundo al cuadrado sobre pie. Y con este valor de la masa ya puedo hallar el valor de la velocidad con la ecuación 1. Recordemos que la ecuación 1 es esta. De aquí yo puedo despejar la velocidad. Voy a tener que la velocidad es igual a la raíz de 10 libras fuerza, que era la tensión máxima de la cuerda, por 3 pies, que era la longitud de la cuerda, por seno cuadrado de 66.4 sobre 0.124, que es el valor de la masa. Aplicando estas operaciones voy a tener que es igual a 14.279 pies por segundo al cuadrado. Por tanto, la velocidad para que la esfera gire en torno a este eje, con la máxima tensión permitida para la cuerda, es de 14.28 pies por segundo al cuadrado. Si es que nosotros utilizásemos un valor mayor para la velocidad, es decir, si excedemos la velocidad, este valor de 14.279, por ejemplo 15, vamos a obtener un resultado mayor aquí. Y si despejamos la tensión con este resultado mayor, vamos a tener un valor de tensión mayor. Por tanto, ese valor de tensión va a exceder las 10 libras fuerza y eso puede hacer que la cuerda se rompa. Problema 5. Me dice: un cuerpo de peso W descansa sobre un plano inclinado liso del marco que se ve en la figura. Una clavija unida al marco hace que el cuerpo gire con ella alrededor del eje vertical. Determina la rapidez en revoluciones por minuto para la cual la tensión en la cuerda es igual al peso del cuerpo. Entonces vamos a tener el siguiente problema. Tenemos un plano inclinado que básicamente está girando, ¿no? Está girando en torno a un eje. Entonces tenemos que este cuerpo está unido mediante una cuerda al eje, por tanto va a girar también en torno al mismo, ¿no? Y nos pide hallar la rapidez, es decir, la velocidad angular en revoluciones por minuto, para la cual la tensión en la cuerda es igual al peso del cuerpo. Entonces vamos a proceder a plantear nuestro sistema. El sistema tradicional que hemos estado planteando en todos los problemas. Vamos a tener normal, seno de 30 menos tensión coseno de 30 es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
Eh, en este caso vamos a utilizar estos signos. Lo que estamos haciendo aquí es cambiar los signos porque en realidad, como habíamos visto en los problemas anteriores, vamos a considerar el sentido positivo a las fuerzas que están haciendo que el cuerpo permanezca dentro del radio de giro, es decir, las fuerzas que están haciendo, las fuerzas que apuntan al eje de giro, podría decirse. En este caso, la fuerza que está apuntando hacia el eje de giro sería la tensión coseno de 30, y el caso de la normal está haciendo que se aleje, ¿no? Normal por el seno de 30, el ángulo se encuentra aquí. Entonces vamos a tener menos normal seno de 30 más tensión coseno de 30. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje vertical vamos a tener normal coseno de 30 más tensión seno de 30 menos el peso igual a 0. La normal por el coseno de 30 más la tensión por el seno de 30 es igual a la masa por la gravedad. Por condiciones del problema nosotros vamos a reemplazar directamente el valor de la tensión con masa por gravedad, porque me está diciendo que yo determine la rapidez angular para la cual la tensión es igual al peso. Entonces lo que estamos haciendo es igualar al peso aquí. Vamos a tener las ecuaciones de la siguiente forma. Y de aquí podemos despejar el valor de las normales, ¿no? El normal seno de 30 y normal coseno de 30 los podemos despejar. ¿Para qué? Para que podamos dividir las ecuaciones y podamos simplificar el valor de la normal, que es otra variable que está apareciendo dentro de mi problema. Si yo divido la ecuación 1 entre la ecuación 2, voy a tener tangente de 30 igual a la masa por menos velocidad angular al cuadrado por el radio más la gravedad por el coseno de 30 sobre la masa por la gravedad por 1 menos seno de 30. Entonces yo de aquí puedo buscar despejar el valor de la velocidad angular, que es la variable que yo estoy buscando en cuestión. Voy a pasar este denominador a multiplicar aquí. Voy a tener gravedad por 1 menos seno de 30 por tangente de 30 es igual a menos velocidad angular al cuadrado por el radio más la gravedad por el coseno de 30. Entonces voy a despejar el valor de la velocidad angular. Velocidad angular al cuadrado por el radio es igual a el negativo de la gravedad por 1 menos seno de 30 por tangente de 30 más gravedad por coseno de 30. Entonces yo puedo pasar a dividir este valor del radio y le puedo aplicar raíz para poder despejar el valor de la velocidad angular. Voy a tener que la velocidad angular es igual a la raíz de la gravedad por menos 1 menos seno de 30 por tangente de 30 más coseno de 30, todo sobre el radio. Reemplazo los valores, voy a reemplazar la gravedad, voy a reemplazar el valor del radio. En este caso el radio viene a ser, se viene a proyectar sobre la distancia horizontal, como hemos visto. Va a ser 1.5 por el coseno de 30. Como podemos ver aquí es 1.5 por el coseno de 30. Si yo aplico estas operaciones voy a tener que la velocidad angular es igual a 2.087 radianes por segundo, pero el problema me está pidiendo que determine la rapidez en revoluciones por minuto, por tanto voy a tener que aplicar factores de conversión. Voy a multiplicar 2.087 por una revolución sobre 2 pi radianes por 60 segundos sobre un minuto. Simplificando voy a tener que la velocidad angular es igual a 19.929 revoluciones por minuto. Y si yo redondeo ese valor al valor entero más cercano, voy a tener que la velocidad angular es igual a 20 revoluciones por minuto.